Cuando estudiaba arquitectura en pregrado, me sentía fuertemente atraído por la pintura, porque veía que en toda edificación siempre estaba presente el color y no se podía desligar de él. Tiempo después, cuando me gradué, me sorprendí al ver que muchos de los arquitectos de la historia fueron amigos de pintores y estuvieron firmemente relacionados con este arte. Entonces hoy día mis estudiantes vamos a estudiar el tema de las vanguardias pictóricas que se dieron en el siglo XX y cómo es que posteriormente influenciaron en todas las formas de diseño, incluyendo la arquitectura. Entonces vamos a hacer un paréntesis o una desviación en este estudio de la espiral del tiempo para regresar un poco hacia atrás y concentrarnos ahora en los pintores, ya no en la evolución directa de la arquitectura, sino en la evolución de una de sus hermanas que siempre ha estado presente desde los inicios de la historia de la humanidad, junto con la escultura. La idea es que al finalizar esta sesión conozcas y comprendas la importancia que tiene, que tuvo y que tiene la pintura en la concepción del diseño arquitectónico, incluyendo hasta la actualidad en tu trabajo. ¿Listo? Vamos entonces. Aunque te dije que a partir de ahora no podíamos ver la arquitectura de manera lineal, porque se da en diferentes territorios, en diferentes líneas de tiempo, sí, como si fueran así, varias realidades que pasan sucesivamente. De todas maneras, vamos a decir que esta revolución artística en la pintura se origina en Francia, sí, pero se extiende rápidamente. Acuérdate que ya hay comunicación, ya existe el teléfono, ya existen las cartas, los telégrafos, los barcos, el automóvil, el ferrocarril. Entonces la comunicación es más rápida. Ya no vamos a tardar siglos ni milenios en que hayan cambios. Entonces se origina en Francia, pero se extiende rápidamente por toda Europa y llega a Estados Unidos, pues que también ya había sido independizado, y después a América Latina. Entonces, esta revolución en la pintura, en el arte pictórico, se da rápidamente, agigantadamente, debido a que existen avances, como te dije, por la revolución industrial en cuanto a la comunicación y al transporte. Pero además también hay nuevas teorías científicas, no solamente en la medicina, sino también en la psicología. Por ejemplo, esto es importante porque anteriormente la psicología no existía como tal, sino que era más considerada una manera de cierta superstición donde se pensaba pues que el enfermo mental, la persona que sufría algún trastorno, en realidad estaba poseído por una suerte de demonio o que eh, obedecía a factores pues sobrenaturales y se les daban tratos inhumanos porque no había manera de pues tratar esas afecciones mentales. Entonces se les aislaba, se les ponía en mazmorras, se les golpeaba, pero poco a poco comienzan a aparecer nuevos investigadores en este campo de la mente humana que es tan vasto y tan inmenso como el universo, como por ejemplo Sigmund Freud, que es uno de los primeros, Carl Jung, entre otros em, terapeutas, ¿de acuerdo? Comienzan a investigar y a estudiar la psiquis humana. Y esto influye directamente en los pintores porque ellos se sienten atraídos por estos nuevos descubrimientos de cómo es que opera el cerebro humano. A la vez que por otro lado empiezan a haber más hallazgos arqueológicos. Ya la arqueología que había nacido pues en el siglo pasado comenzaba a cobrar fuerza y empezaban a hacerse viajes para descubrir
restos arqueológicos como para visitar culturas que todavía existen, como por ejemplo en África, o tumbas como las que se encontraban en Egipto. Todo esto ocasionó que haya una primera reacción en Francia, pero como te digo, después se extiende por todo el continente y el resto del mundo rápidamente. En las películas que ves que están ambientadas en esta época, o habrás escuchado mucho hablar de que los artistas son bohemios. Hasta el día de hoy se dice, ¿no? La bohemia artística. En cuanto a que pues existían lugares como por ejemplo este famoso Moulin Rouge, que hay una película y una canción también, protagonizada por Nicole Kidman y la otra por Cristina Aguilera respectivamente, en donde se retratan estos lugares, pues, en donde los artistas se reunían, los escritores, los pintores, los escultores, los arquitectos también, porque estaban vinculados al arte, y pues debatían acerca de arte, filosofaban, compartían sus creaciones, y por supuesto que se emborrachaban, pues, ¿no? Se emborrachaban hasta perder el conocimiento con un licor muy famoso, mágico, que incluso Baudelaire le escribió un poema que recibe el nombre de Absenta. Lo puedes googlear si te da curiosidad, porque les servía, ellos decían, de inspiración para sus creaciones, pero también ocasionó muchas muertes por su consumo en exceso. ¿Ves? Esta vida bohemia favorecía el despertar del pensamiento individual, porque era una forma de criticar lo que la sociedad pues en masa hacía. Y por otro lado, esta misma sociedad pues se encontraba en tensiones políticas por las guerras, empezando por la Primera Guerra Mundial que ya se venía en 1914. Se estaba acercando ya estos conflictos. Por un lado estaban los académicos, los pintores conservadores de las escuelas de bellas artes, por ejemplo, pero por otro lado estaba despertando un séquito de pintores que no estaban de acuerdo con la rigidez de esta escuela. Recuerda que habíamos dicho que los primeros que rompieron un poco el canon fueron los manieristas, quienes dieron paso al movimiento barroco. Pero de todas maneras, el barroco estaba vinculado a la cultura clásica porque utilizaba elementos. El barroco hasta hoy, en los edificios que vemos, en las pinturas, en las esculturas, utiliza elementos de la academia renacentista, solamente que se toma la libertad de alterarlos y exagerarlos y recargarlos. Pero sigue siendo un arte ligado o descendiente o que tiene influencias del otro. En este caso, recordando a los románticos, pues que fueron los primeros que cuestionaron la rigidez de la cultura eh, utilizada Grecia y Roma, que era utilizada como inspiración y como fuente, como teoría. Los románticos eh, fueron también uno de los primeros que cuestionaron esto y le dieron mayor importancia a las emociones y a las sensaciones. Pero ya la cumbre de esto, en el lado de la pintura, comienza con estos señores, cuando ya cuestionan tanto el historicismo, porque hasta los románticos miraban al pasado con el neogótico, cuestionan el historicismo y también cuestionan los cánones, normas, reglas. Es de esta manera que se dan ciertos sucesos que impulsan el cambio de la pintura tradicional a una nueva forma de ver pintura. La pintura anterior era una pintura de mímesis, una pintura que reflejaba la realidad, pero solamente la parte agradable de la realidad, creando
composiciones en base a epopeyas, situaciones épicas, metáforas, personajes religiosos, personajes de la mitología clásica. Pero en 1855, Courbet, un pintor francés, realiza la obra que él titula El taller del pintor, que es la que se encuentra en la parte inferior de esta imagen, en la cual pues, comparándola con la primera, que es una pintura del año 1600 aproximadamente, retrata una situación cotidiana, en el cual incluso hay una mujer desnuda, al lado de un pintor que está haciendo un paisaje, ni siquiera la está retratando ella y hay muchas personas en la sala. ¿Sí? Se está utilizando la técnica de la Escuela de las Bellas Artes en el lienzo, pero se está representando una temática que en su momento escandalizó a las personas y que les pareció incluso obsceno, comparada con la de arriba, ¿no? Que muestra una escena trágica de un soldado romano con una persona y caballos, una situación de una guerra, por ejemplo, más dramática. Abajo es algo más cotidiano. Pero con esta obra, El taller del pintor, inicia una corriente llamada realismo, que en los círculos artísticos comienza a crear rechazo. Por otro lado, en 1826 se inventa la primera cámara fotográfica y con ella aparece la fotografía. Con lo cual, pues, el pintor de la época encuentra un reto y una paradoja también. Porque ya para qué retratar la realidad tal cual si para eso la cámara lo hace mejor. ¿Me entiendes? O sea, de alguna forma el pintor se quedó sin chamba si se trataba de un pintor que únicamente retrataba las cosas tal cual las veía y la cámara pues facilitaba eso, ¿no? Es más, aparece el oficio del fotógrafo que se dedica exclusivamente a eso. Claro que las primeras fotografías pues eran rudimentarias, eran sencillas, porque el aparato pues no tenía muchas prestaciones. Por ejemplo, para tomar una foto, una persona tenía que estar de 4 o 6 horas parada para que el aparato pueda capturar la imagen en el papel fotográfico. Por eso es que en las antiguas fotografías en blanco y negro, aparte que se ve de poca resolución, los personajes salen muy serios. Porque imagínate estar sonriendo durante 4 horas, duele la cara, pues. Entonces, los artistas pues se tienen que reinventar, plantear nuevas situaciones. Y es así que en 1872 aparece la primera obra conocida como impresionista, la que le abre las puertas al impresionismo, titulada Sol naciente, de Claude Monet. Eh, ya para eso, ya para eso, habían este antecesor de Courbet y otro pintor más que se llamaba Manet, habían comenzado a desarrollar nuevas técnicas, como por ejemplo el puntillismo. ¿Sí? Entonces esta obra de Monet al comienzo es vista de una manera despectiva por los críticos de arte que la llaman una obra que trata de impresionar a la gente, pero revoluciona también en el sentido de que se acabó la idea de representar la realidad tal cual, sino aparecen unas nuevas representaciones plásticas en el lienzo. En 1894 se inventa el cinematógrafo y con esto aparecen dos nuevas artes, pues la fotografía, que era un poco más joven, perdón, era un poco más antigua la fotografía, y el cine, el llamado noveno arte, creo le dicen, ¿no? No, el séptimo arte, el cine. Aparece el cine. Al comienzo el cine mudo en blanco y negro que no tenía sonido, pero con esto, las artes visuales eh, cambian, pues tienen que recibir un nuevo planteamiento, adaptarse a la nueva época moderna. A Vincent Van Gogh, que es más conocido, se le da una exposición de sus trabajos junto con otros pintores
en el año 1910. Y con esta exposición mediante, con trabajos pues como La Noche Estrellada, que lo vamos a ver más adelante, es que se va reforzando más estos nuevos pensamientos que se oponen a la pintura tradicional académica. De esta forma comienzan a aparecer los ismos o vanguardias. En 1910, cuando la Gestalt, que es una academia de psicología, una escuela de psicología, hace sus primeras publicaciones, de sus primeras investigaciones acerca de la psiquis y la mente humana, impacta bastante sobre el colectivo de los pintores, porque se sienten fascinados, porque el nuevo descubrimiento muestra que todo es percepción, es la interpretación de la mente del individuo. Y es así que con publicaciones como por ejemplo La Ley de la Forma y Fondo, de que si nosotros tenemos puntitos en el fondo de un papel, por ejemplo, nuestra mente completa los espacios sobrantes, o del inconsciente, la teoría del inconsciente, lo que está dentro de nosotros, reprimido, o la teoría de los sueños, es que pues los artistas comienzan a sentirse fascinados y a tratar de despertar eso a través de sus composiciones. Y en 1912, el artista Vasily Kandinsky publica un libro el que titula De lo espiritual en el arte, en el cual hace una conexión entre la pintura y el simbolismo espiritual que está detrás de ella. Entonces, todos estos sucesos que son intensos, como estás viendo las fechas ahí, o sea, se van sucediendo rápidamente, refuerzan la formación y desarrollo de estas vanguardias. Estas vanguardias entonces aparecen como reacciones en sus composiciones y con un número de seguidores y un maestro pues que defiende esta escuela. Es así que progresivamente pues del realismo de Courbet pasamos al impresionismo de Monet y luego se ramifica, se abren así como las ramas de un árbol o como las tuberías de una instalación sanitaria, se abren a los postimpresionistas, a los fauvistas y a sus sucesores, desde Vincent van Gogh, Paul Klee, el conocido Pablo Picasso, Salvador Dalí, Edvard Munch, Vasily Kandinsky, Piet Mondrian y otros pintores que poco a poco se van sucediendo y cada uno encontrando su tesis en la pintura. Lo que tienen todas estas en común, al margen de que cada una defendía una posición en particular y cuestionaba a veces a otra, es que todas rechazan la pintura académica, la pintura historicista, la pintura naturalista, la pintura que hay que ir hacia el exterior para retratar como si fuera una cámara fotográfica lo que se ve, y la belleza pues de esa composición académica está en los detalles de la pincelada, de la técnica. A ellos no les interesaba la belleza de la técnica de la obra, sino la belleza del mensaje, del contenido, de lo que el artista podía expresar. Por eso estaban en contra del tradicionalismo, de la pintura conservadora. Es más, muchos de estos pintores fueron expulsados o se retiraron de las escuelas de bellas artes para crear sus propias escuelas y fueron criticados y rechazados por estos círculos, pero siguieron adelante buscando que su pintura tenga un carácter internacional, porque es cierto que se originó en Francia, pero se extendió rápidamente al mundo. Habían galerías de exposiciones que les permitían mostrar esa obra y que sea un trabajo libre e individual, que ya no sea colectivo o algo pues dado por un maestro como se hacía en el Renacimiento, que el maestro pues hacía un trabajo, una obra, una pintura, una escultura
y era imitado por su pupilo hasta el punto de que luego el pupilo aprendía por imitación. Lo cual también está bien, ¿ah? Porque es una forma de aprender. Yo te doy un modelo y tú lo imitas y vas desarrollando tu propia técnica. Pero ellos ya habían pasado por eso, ya habían pasado por la formación mediante la imitación. Así que querían crear su propia técnica, su propio estilo, su propio obra, explorando hacia el interior, hacia la abstracción y la metáfora. Porque te repito que estaban atraídos por estas teorías de la escuela de la Gestalt. Entonces, entre estas nuevas respuestas se dan sucesivamente o a veces paralelamente, como si fueran unas ramas, ya te digo, de las mismas época en el mismo lugar, pero con diferentes representantes. El realismo es el primero, el antecesor, el que rompe con la escuela académica tradicional. Todavía se aprecia el realismo de la imagen izquierda, todavía se aprecia como en esa composición, que hay técnica de bellas artes precisamente, ¿no? Los cánones todavía están representados ahí, el estudio de las sombras, los matices, el uso de los colores, las mezclas entre colores, la representación de paisajes, pero miren el tema, ¿no? Es algo cotidiano, son tres personas que se están encontrando se están encontrando, una de ellas es un viajero, se ha pintado a sí mismo el autor acá, ¿no? Bonjour, Monsieur Courbet, y una escena cotidiana que no tiene nada de épico o de dramático. Sin embargo, es retratado ahí. No importa si la escena no es bella, dicen, lo importante es representar la verdad, la naturaleza. Un poco como el pensamiento que tenían los renacentistas, ¿no? Del estudio de la perspectiva. Pero en 1874, con esta es la obra que te comentaba de Sol Naciente de Claude Monet, en la cual pues abre las puertas a una nueva manera de componer, porque aquí estamos hablando ya de composición, no únicamente de representación. Representas tal cual lo ves, compones cuando también interviene tu pensamiento, tu interior. Entonces, Claude Monet, por ejemplo, acá está representando un atardecer, en un mar hay una barca. Lo interesante de esto es cómo él defiende que lo importante es capturar el momento, el momento que sucede en ese instante en que él pintó el cuadro y que ya no se va a repetir, y no tanto los detalles. Porque si tú te habrás dado cuenta o experimentalo, presta atención la próxima vez que lo veas, cuando veas una superficie, por ejemplo, tu escritorio, tu cama, mírala en el día, mírala en la tarde y mírala en la noche. El color de la madera o el color de las sábanas no es el mismo. A pesar de que el objeto es el mismo, el color no es el mismo. Entonces, Monet pensaba que el color cambiaba con el paso del día, que el color no es el mismo y que lo importante en una composición es la luz. Monet es un antecesor de los sucesores que vienen después, como Van Gogh, con los cuales aparece el postimpresionismo, en el cual ellos están de acuerdo, aceptan las ideas de los impresionistas, que el momento captado prevalece sobre los detalles, pero le añaden también las emociones, que las emociones que el pintor, el artista experimentó cuando vio esa realidad por primera vez, eso es lo que tiene que reflejar, retractar en el cuadro. Y este cuadro que tú ves ahí es La Noche Estrellada, que es un cuadro famoso de este pintor holandés, que incluso se adelanta a su época porque ¿quién tiene la capacidad de ver las corrientes de aire?
Nuestro ojo humano no puede ver las corrientes de aire físicamente y sin embargo él retrata una turbulencia, una corriente de aire, las estrellas y su radiación, su iluminación en el cielo nocturno. Y los trazos son más alejados ya de la pincelada fina y delicada de la academia, sino son unos trazos más primitivos, más gruesos, casi sin difuminar, sino así con el óleo empastado, puro. Como si Van Gogh pudiera haber visto que dentro de un color hay más colores que lo componen. Eso es un avance, estamos yendo hacia la abstracción. Paralelo a los impresionistas y postimpresionistas, la mayoría suceden en Francia, pero en Alemania aparecen los expresionistas. Y ese cuadro que tú ves ahí es un cuadro famoso también, que muchas veces se utiliza para memes de internet, pintado por Edvard Munch. Es uno en realidad, este es el más famoso, pero es uno de 4 cuadros. Son 4 cuadros en realidad para que tenga sentido la imagen del hombre que grita. Son 4 cuadros como si fuera una viñeta. Y este es el más famoso de todos. Aquí ellos defienden que más que la impresión del exterior predomina la expresión del interior del artista. ¿Me entiendes? O sea que más que dejarme captar o motivar por lo que se ve de afuera, más es lo que yo siento, lo que viene de mi interior, e incluso a veces de manera intuitiva, ¿sí? O sea, cada artista ve la realidad a su manera, decían los expresionistas, y es como pues se retrata y se plasma en esas composiciones. Pero hacia principios del siglo XX comienzan a surgir más y más artistas y con ellos más ismos o vanguardias, como por ejemplo los fauvistas, que son los representantes de esta corriente, en el cual pues utilizan colores intensos, colores saturados, con bastante eh, violencia, luminosidad, para crear sus composiciones. Mira, esa composición ahí bien fuerte de colores que no han sido rebajados, sino que están en sus tonos casi puros. El rojo hace contraste fuerte con el verde que está en el exterior de la ventana que está tratando de representar, y casi bidimensional, sin darle mucha intención a las sombras. Aunque ahí están las sombras, ¿no? Pero son unas sombras intensas. Esos son los fobistas. Por otro lado, este señor Picasso, pues que es conocido, comienza el planteamiento de la quinta dimensión, perdón, de la cuarta dimensión, que las dimensiones bidimensionales de la pintura tradicionales era pues el largo, el ancho y la altura representada en 2 dimensiones, pero Picasso comienza a ver que un objeto se puede desdoblar en planos, que todo está compuesto por planos. Y Paul Klee también decía lo mismo, que toda forma se puede reducir a planos. Y es así que comienza a hacer esas representaciones de lo que es tridimensional. Entonces dice que para ver el arte es necesario comprenderlo, entenderlo, ver que los planos componen a las formas. Los objetos y los volúmenes están compuestos por planos. Y empezamos a salir de lo metafórico y de lo figurativo. Lo figurativo es aquello que representa la realidad tal cual como se ve, a lo simbólico y lo abstracto, algo más interno ya, en los cuales estos señores pues incluso desarrollan teorías. El pintor Vasily Kandinsky defiende la corriente del abstraccionismo, en el cual pues la composición está subordinada al color o al ritmo. Hay una suerte de principios de composición entre la línea, el plano, el ritmo, la organización, la unidad que dirigen la pintura, lo que él llama composición.
Y por otro lado, Piet Mondrian comienza a estudiar las relaciones universales y lo elemental que existe detrás de todos los demás colores y las formas, llegando a hacer una síntesis de únicamente el blanco, el negro como luz y oscuridad respectivamente, y el rojo, amarillo y azul, y la línea recta. Y en base a eso, todas sus composiciones se crean. Estos conceptos de ritmo, proporción, línea, forma, color, lo debes haber visto muy presente en los arquitectos, hasta incluso los arquitectos de hoy. Pero ahora vas a entender por qué, de dónde vienen precisamente estas ideas que a veces incluso llegamos a copiar nada más sin entenderlas por qué. Pero llegando más adelante todavía, mientras avanzaban las primeras décadas, incluso entrada la Primera Guerra Mundial, eh, lo bueno de estos señores es que el arte no se estanca en una sola corriente, sino que se sigue explorando y se sigue buscando más hasta que se desarrollan movimientos como el purismo, defendido por Amédée Senfant, amigo de Le Corbusier el arquitecto, y cual influye directamente sobre su pensamiento, porque el purismo trata de busca estudiar una regla constante, un mecanismo de percepción y reducir la forma, la realidad a la esencia pura, tal cual Le Corbusier también lo hace más adelante, lo vamos a ver en sus principios de la arquitectura moderna. Es así que estas composiciones pues representan la realidad, por ejemplo, bodegones, como el que se está viendo en la imagen, ¿no? Pero llevado a su mínima forma, casi como un minimalismo. Pero por otro lado, el pintor Salvador Dalí y otros representantes del surrealismo, atraídos por las ideas del subconsciente, comienzan a realizar composiciones de imágenes oníricas que vienen casi de otra realidad, que desafían la lógica. Esta es una de ellas, por ejemplo, otra que es famosa es la de los relojes que se están derritiendo, o de un Cristo crucificado pero visto desde abajo en dos dimensiones. Hay varias en realidad. Es más, se dice que Salvador Dalí se encontraba tan fascinado por esto que a veces él utilizaba una técnica de quedarse medio dormido con una cuchara en la mano o con un objeto de metal en la mano y quedarse medio dormido sentado, por ejemplo, y cuando estaba dándose su primera cabeceada, pues ¿no? En ese limbo en el que pasamos de estar despiertos a entrar al sueño, ese cambio de la realidad de aquí a la realidad del sueño, se le caía la cuchara pues por el cansancio y se despertaba en ese momento y lo primero que recordaba le inspiraba para hacer su trabajo. O sea, él consideraba que eso era su inconsciente. Y de hecho hay muchas teorías psicológicas que dicen que el subconsciente y el inconsciente se reflejan en lo que soñamos. Entonces, después de todas estas ismos o vanguardias que se fueron desarrollando paralelamente durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, aparece una nueva teoría pictórica, completamente alejada de las bellas artes tradicionales, académicas. Se dan fundamentos como lo que estás ahí que muestra que considera Vasily Kandinsky, en el que habla pues de que hay una diferencia entre la inspiración y la composición, como también en lo figurativo y lo abstracto. Lo figurativo es lo que yo represento y que se ve de esta realidad, y lo abstracto es lo simbólico, lo que viene del interior, de una síntesis de pensamiento. Y Vasily Kandinsky junto con otros pintores estaban más ligados hacia lo abstracto, de tal manera que también decían pues que la inspiración, pero haciendo una diferencia, ¿no? Que la inspiración es algo muy intuitivo, muy elemental, muy primario, pero ellos tratan de llegar más lejos, manifestando pues que no hay que quedarse en el nivel de la inspiración,
en el cual se retrata, pues diríamos, a la champa, lo primero que se me viene a la cabeza, y más bien que esa inspiración tiene que ser un empuje para que mediante la lógica y la razón, ahí está la diferencia, ¿no? La lógica y la razón, esas ideas emocionales, intuitivas, se conviertan en algo racional, en el cual se utilizan principios de diseño. Eso es la composición. Ambas son creativas, pero la inspiración es como decir el primer peldaño y la composición es llegar a los peldaños siguientes. Es como cuando vas a hacer el proyecto arquitectónico. La inspiración es la primera idea que nace para concebir este proyecto, pero si te quedas ahí, pues no se resuelven las demás cosas que aparecen, que son propios de la arquitectura. Entonces tienes que llegar más allá para que esa inspiración se convierta en composición. Y eso es lo que Vasily Kandinsky decía. Esas composiciones, esos cuadros que tú ves acá, resultan de un proceso de, de pensamientos que utilizaba el artista, este señor. Y ahí te pone 12 pautas que él tenía presente y que te recomienda tener presente cuando se trata de una composición pictórica. Porque el diseño satisface una necesidad, a diferencia de la inspiración que no viene motivada más que por el interior del creador. ¿Ves? Asimismo, él hace un estudio exhaustivo del color e incluso llega a comparar la música con la pintura, hasta el punto de que esa composición tiene ritmo porque para Vasily Kandinsky está retratando, representando también un sonido. Qué interesante, ¿no? La única diferencia es que la música tiene tiempo si nosotros lo percibimos con el oído, pero para Kandinsky esto es permanente, es una escena que nosotros percibimos con los ojos. Hasta hay un recorrido visual, mira, cómo está creando eso, ¿no? Y que influye posteriormente en otras artes como el diseño gráfico. Además, se estudian los elementos de la composición. Esto te hace familiar seguro porque también lo has visto en taller de diseño básico, el taller de diseño cero que viste con los primeros arquitectos que te dieron la bienvenida en la facultad. Y hablaron seguro de la línea vertical, del plano, del volumen, ¿sí? Y cómo es que la línea pues se expresa de acuerdo a la posición en la que se encuentra. Tranquilidad, horizontalidad, estabilidad, verticalidad o inestabilidad. Pero van más allá, mira cómo lo relacionan también con la temperatura, a la línea o al plano. Por otro lado, Kandinsky no es el único. Johannes Itten, un pintor, toma las ideas de Isaac Newton del círculo cromático y el estudio de la luz para que él también eh, represente el círculo cromático que lleva su nombre con relación a los pigmentos. Lo que pasa es que el círculo cromático se puede dividir en dos maneras, ¿no? Por un lado está el círculo de la luz, en el cual la suma de todos los colores forma blanco, y el blanco es luz, como lo vemos en la televisión. Esa es la famosa paleta RGB. La combinación de esos colores en cuanto a luz crean blanco y cuando apagas el televisor pues es la ausencia de todos los colores. Pero en la pintura no se da lo mismo. En la pintura, si tú mezclas todos los colores, no es como el disco de Newton que girando produce blanco. Si tú mezclas todos los colores, lo que te va a salir es una mezcla sucia, un marrón así, un agua sucia de todos los colores que estás mezclando. Entonces la teoría del color en la pintura es diferente y esto es recogido por Itten en cuanto a que él sintetiza los colores primarios como el rojo, el amarillo y el azul, y de ahí viene el por qué tanto se usa el rojo, el amarillo y el azul. Si es que quieres hacer un guiño a la arquitectura moderna, Le Corbusier lo utilizaba, el arquitecto Siriani lo utiliza en sus composiciones, en sus creaciones. Si quieres utilizar decoración, el color rojo, amarillo y azul
son la paleta, la triada de colores por excelencia. Pero no solamente se quedan ahí, sino que de la mezcla de estos colores aparecen colores secundarios y finalmente terciarios. Sí, hasta el punto pues de que aquí es al revés, el blanco es la ausencia de todos los colores y el negro es la unión de todos los colores, por lo tanto el blanco y el negro son colores acromáticos o colores que no contienen, que niegan o no contienen a los demás, que representan la luz y la oscuridad respectivamente. Y es más, se le llegan a dar valores, así como la escala del 10% al 100%, valores, se le llegan a dar valores, escalas también, así como la escala musical, se llegan a idear escalas del negro y del blanco. Todo esto es una maravilla, esta teoría del color, que espero quizás se pueda conversar más detenidamente en otra oportunidad. Y también se ven las relaciones que hay entre las formas y la percepción del observador, asimismo del color y la percepción. Miren, paralelo a, mientras que por un lado la Gestalt estaba viendo el inconsciente y más adelante se estudia las sensaciones de la psicología del color, como lo conocemos ahora, ¿no? Que el amarillo genera hambre, el verde está relacionado con la naturaleza, el azul se relaciona a la tecnología. Ellos también lo relacionan con la psiquis, pero de otra manera, al punto de los cálidos y los fríos, y cómo y la reacción que generan en la persona que los está mirando. Es interesante y bastante avanzado a su época, cosas que no se veían en la escuela académica del siglo XIX. Y ahora lo que te interesa, ¿cómo influyó esto? Te dije que varios arquitectos eran amigos de pintores e incluso muchos arquitectos de esa época practicaban la pintura. Por eso yo considero que un arquitecto pues tiene que estar formado y también practicar las demás artes plásticas, como la pintura y la escultura, para conocer la forma y entender la forma y para conocer el color y entender la percepción. Estas influencias del cubismo, por ejemplo, se dan en arquitectos como los que tienes ahí en las obras que ves ahí, Yanak y este arquitecto Chochol, no lo sé pronunciar, que hacen edificios que existen, como ves ahí en las fotografías, en el cual utilizan estos principios de el estudio de los planos que conforman un volumen, aparecen la fragmentación del volumen y para que pueda ser apreciado desde diferentes lados, como una suerte de facetas o secciones en las edificaciones, para que la fachada del plano no sea uno solo recto, sino son varios, están jugando y hay una suerte de ritmo, ¿ves? Ya no hay molduras acá, ya no hay elementos ornamentales, pero hay planos que le dan una cierta expresividad al edificio, ¿ves? Entonces, en lugar de hacer una fachada recta, pues se crean volados, pliegues, fragmentos para que de donde lo veas, pues se ve interesante, atractivo. Mira qué interesante esto, que aparece muchísimo tiempo atrás, antes de que aparezcan los deconstructivistas, que también tienen esa visión de fragmentar la geometría y de la quinta fachada, de la idea del envolvente. Acá todavía no aparece la idea del envolvente, pero miren cómo hay una cierta similitud con el siglo XXI. Y esto que se parece a las maquetas que tú has hecho en taller de diseño, que incluso ahora pues te llama la atención quizá lo de constructivista o lo minimalista, te va a sorprender que también a ellos en estas épocas les llamaba la atención, porque tomando estas ideas de la abstracción que se utilizaba en la pintura, también se hicieron maquetas, a veces a escala pequeña, como la imagen derecha, o a veces a escala más grande, como la imagen derecha, aunque nunca se llegaron a construir a escala mayor, pero
tomando en cuenta precisamente las teorías del abstraccionismo y del neoplasticismo. ¿Y qué te parece? Ahí Leonidov y Tatlin, por ejemplo, crean una torre para una exposición internacional o para un instituto de bibliotecología. Y son composiciones que tienen relaciones formales, elementos como la línea, el plano, el movimiento, la unidad, la proporción, y salen de lo bidimensional a lo tridimensional. Precisamente por esta relación, miren, vale decir también que en esos tiempos habían revistas formadas y escuelas o movimientos así, agrupaciones como colectivos, de los cuales vamos a hablar más adelante en otra sesión, que unían a los pintores, a los escultores, a los diseñadores, a los artesanos y a los arquitectos, y que hacían sus publicaciones, en los cuales pues no solamente creaban para ellos, sino que desarrollaban teorías e ideas que eran difundidas al resto de las personas. Por eso es que hay tanta relación entre un arquitecto y un pintor. Y no solamente en el plano de la fachada o el plano eh, de la maqueta, sino también en la resolución, porque acuérdate que la arquitectura también responde a una necesidad, es funcional, porque tiene que resolver una necesidad que antiguamente pues se pensaba en la Escuela de las Bellas Artes que importaba más, junto con la pintura y la escultura, la estética de la forma únicamente, antes que la persona que la habitaba. Pero esto también cambia con este nuevo siglo. Los pintores dicen que sus cuadros tienen que resolver también una necesidad, que tienes que pasar de la inspiración a la composición y de la composición al diseño. Y en la arquitectura también se deja de lado esa arquitectura académica de bellas artes en la cual solamente importa las emociones que se despiertan y el ornamento y cómo esto impacta en la persona que la visita para también resolver un problema. Porque ya no estamos hablando, te repito, como te dije antes, únicamente de templos o casas, sino que ya se necesitan resolver programas arquitectónicos para escuelas, museos, bibliotecas, y tienen que ser abordados de otra manera. Esas ideas de las pinturas también aparecen en, por ejemplo, la escuela de la Bauhaus, de la cual vamos a hablar en otra sesión, al momento de trazar el plano que organiza su edificio. E igual para el pabellón soviético, utilizado en la Exposición Internacional de las Artes Decorativas en París, tanto en planta, la organización que hacen en planta como la organización que hacen en elevación. ¿Ves? De hecho, yo recuerdo que cuando estaba en taller de diseño básico, quizá tú también lo hiciste, el maestro nos dejaba estudiar una pintura que no sea figurativa, sino abstracta. Puede ser de Mondrian, de Vasily Kandinsky, de Paul Klee. Y luego con esa pintura hacer una composición tridimensional arquitectónica que luego se arquitecturizaba, o sea, se adaptaba para que sea habitado en la maqueta. Algunas personas están en oposición de esto porque dicen que limita tu creatividad, pero yo creo que era un buen ejercicio que te ayuda a despertarla. El problema de la creatividad es cuando tú te encasillas, ¿no? Pero volviendo al tema, entonces así influye en el diseño arquitectónico. Y hablamos de diseño arquitectónico porque aquí esta palabrita diseño, ojo, no lo olvides, empieza a tomar fuerza en este siglo. Del arte y la artesanía pasamos al diseño. Y esta es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre arte, artesanía y diseño? El arte, que es algo que ha aparecido pues desde los inicios de la humanidad, ha pasado por diferentes interpretaciones, desde la mágico-religiosa hasta la de capricho o banalidad.
Busca, pero básicamente lo que comparte es que el arte busca expresarse, comunicarse y agradar a la vista, ser estéticamente agradable, despertar emociones que pueden ser negativas o pueden ser positivas, emociones ah, como la alegría o emociones como la tristeza o la ira, pero de todas maneras se expresan y te deja una sensación, el arte. Además, el producto artístico es único e irrepetible. Lo crea, por ejemplo, un Picasso y lo que creó Picasso no lo vuelve a hacer otro por más que lo repliques o lo copies, como lo venden a veces en los moles. El original de Picasso es único, por eso tiene tanto valor. La artesanía, por otro lado, es tomar esas ideas del arte, pero reducirlas o sintetizarlas para producir un objeto que es producido en serie y en el cual el artesano, que si bien es cierto comparte con el artista la técnica, porque el artesano es muy bueno en la técnica, a él no le interesa hacer algo único e irrepetible, como al artista. El artesano lo produce porque de eso subsiste, para venderlo. Por ejemplo, un jarrón que tiene una utilidad, un florero, que es producido en serie, que lo hace con sus manos. No cabe duda que el artesano tiene una maestría para poder repetir 100 veces ese mismo jarrón con sus propias manos, pero tiene un valor de venta, de mercado, en serie. Pero el artesano está resolviendo una necesidad. La gente necesita jarrones y está produciendo jarrones para esa gente, esas personas. Ahora, el diseño es la unión de ambos, tanto de la sensibilidad, la comunicación, la originalidad, la autenticidad del arte y su obra a través del artista, como de la técnica, la maestría, la utilidad que tiene la artesanía. Juntas esos dos y aparece un nivel superior que es el diseño, en el cual la obra es estética, es agradable, pero también es funcional, también es útil y responde. Esto es lo interesante del diseño. El artesano hace la obra en serie para cualquier realidad. Lo puede hacer un florero que se lo llevan a China, se lo llevan al Perú, lo llevan a Europa. La obra del artista se expresa y se muestra en diferentes galerías, pero el diseño soluciona un problema particular. Y hablando de arquitectura, pues lo que hacemos en un edificio, aunque en la práctica la gente lo haga y está mal, lo que hacemos en un edificio no se puede volver a hacer en otro edificio por muy cerca que estén. Cada caso es único e irrepetible y merece su propia respuesta. Eso es el diseño. Ahora, no solamente en el diseño arquitectónico, las vanguardias pictóricas influenciaron tanto con sus propuestas físicas como con sus ideas y teorías. También influyeron en otros diseños que fueron apareciendo progresivamente. En esta época, así como aparece la ingeniería civil, van apareciendo varios tipos de diseños, con esta idea de transformar la inspiración en composición y que la composición se vuelva un diseño, es que aparecen las artes aplicadas. Ya no es tanto el arte por el arte, sino un arte que busca satisfacer una necesidad, que además de bello y expresivo, sea útil y funcional. Es así que aparece el diseño de interiores y esos principios se aplican como por ejemplo aquí tú ves en estos interiores, aunque hoy en día dirías pues qué fuerte que son esos colores, pero estamos hablando de un espacio de transición como unas escaleras, el rojo, el amarillo y el azul, en la casa de Paul Klee y Vasily Kandinsky que tenían en la Bauhaus, la casa de los profesores. O más adelante, estas ideas pues que siguen trascendiendo. Mira, estamos en la década del 50 y te digo que hasta incluso el siglo XXI estas ideas todavía siguen influyendo, como esta de acá que Rietveld, un arquitecto, utiliza en la casa para un artista que se llama Schleyer,
en el cual le diseña la casa, pues no utilizando estos colores. Pero mira, ahí no está el amarillo y el azul fuerte, intenso, sino que lo está combinando con la calidez de la madera. O sea, el amarillo prácticamente está en la madera. El rojo en lugares muy puntuales, porque ya no es un espacio de transición, es una casa. Y miren esa silla diseñada a base de líneas. Entonces, estas ideas también influyen en el diseño de interiores, cómo armonizas y combinas el interior, tanto para un espacio de transición como para un espacio de un comedor que es más íntimo. Y así como se utilizan en interiores de espacios, de edificios, también en objetos, sea mobiliario o sea vajilla, en lo que llamamos diseño industrial o también diseño de mobiliario si lo quieres llamar cuando se trata exclusivamente de camas, muebles, sofás, divanes. Y estos señores, pues esta señorita Brandt, por ejemplo, diseñó un juego de café en 1924, completamente diferente, ¿no? Mira, metalizado. Hoy en día estamos acostumbrados a las teteras de metal, a las cafeteras de metal, pero antes eran de porcelana. Mira, utilizando materiales nuevos de la época de inicios del siglo XX, diseña todo un juego de café en metal, en acero inoxidable y encima con líneas simples, formas que parecen los del purismo. Y por otro lado, el mismo arquitecto Rietveld diseña esta silla, una silla en base a planos y líneas, y en la cual utiliza los colores del neoplasticismo de Piet Mondrian. Te digo que siendo bidimensional la pintura influye mucho sobre el diseño gráfico, tanto en la tipografía y en el diseño de afiches, como por ejemplo el que tú ves en la parte izquierda de la Bauhaus, hecho en 1993, en el cual se crea no solamente ese tipo de afiches, sino también un tipo de letra que todavía existe hasta el día de hoy. Lo buscas en Word, está la tipografía de letra Bauhaus, ¿ves? Y utilizando las teorías o recomendaciones de recorrido visual, de punto de atracción, o sea, punto visual, el punto focal, el que atrae a tu vista, el recorrido visual hacia donde te lleva la mirada, el recorrido de la dirección del lector, mira, todo eso presente desde esas épocas y que se utiliza hoy en diseño gráfico contemporáneo. O los fotomontajes. ¿Qué creías? ¿Que la photoshopeada para el Instagram o para el Face solamente era de este siglo? Ya existía antes fotomontajes como por ejemplo ese que hacen para ese edificio Wolkenbügel, que significa el edificio que sostiene las nubes, que en realidad no se construyó, ese edificio no existe, pero está puesto ahí. Acá se ve un poco el fotomontaje, ¿ves? En una imagen real, cómo es que hubiera quedado el edificio en esas sociedades en 1928. Esas torres, esas plataformas, inspiradas en formas y volúmenes. Qué interesante cómo influye estas vanguardias y cómo le abren las puertas a otros diseños, no solamente el arquitectónico, y también al diseño automotriz. ¿Ves? ¿Qué trascendencia? Bueno, los automóviles eran propios, son propios precisamente de ese siglo, ¿no? Del siglo XXI, cuando Mercedes-Benz pues inventa el triciclo y Ford, el triciclo de Benz y Ford inventa el Ford Modelo T, que son los primeros automóviles. Pero esta industria comienza a crecer aceleradamente y los diseñadores pues automotrices también empiezan a hacer sus propuestas, sus composiciones, sus diseños para estas máquinas. ¿Ves? Ahí tenemos dos automóviles inspirados en conceptos tanto futuristas, de líneas, de planos, como el Chrysler Airflow de los años 30. Precioso este automóvil, que te digo que a mí me encanta el diseño automotriz y la historia del automóvil. Y puedo apreciar ahí cómo está presente la mano de un diseñador en el reflejo, mira, del capó, de las líneas, los guardabarros, el Lincoln Futura, que es un auto que aparece después, estamos hablando ya de la década del 50, y existen otros más que van entrando
posteriormente, por ejemplo el Chevrolet Corvette Stingray, que está inspirado en una mantarraya, o sea, ya estamos hablando de inspiración y composición en un automóvil. Ese carro aparece después, en la década de los 90. Pero mire ese Lincoln Futura, ¿no? Que está inspirado en naves espaciales. Tiene la carrocería, el techo está hecho representando por burbujas de plexiglas, plástico plexiglas, que era un material que se descubre también en esas épocas y que reemplaza al vidrio, como el policarbonato que utilizamos ahora, ¿sí? Y que parece más una nave espacial, ¿no? Con todos los acabados y las líneas acentuando la forma del vehículo. Entonces también influye en el diseño automotriz. Y también en otras artes, por supuesto, no se va a quedar la escultura atrasada. La escultura también sigue avanzando en la historia de la escultura. También aparecen vanguardias escultóricas tomando estas ideas abstractas de las vanguardias pictóricas. Por ejemplo, este pensador, que es una obra famosa en 1904 de este escultor Rodin, fue más aceptado por la crítica que las pinturas, porque la escultura unía los, los principios académicos de las bellas artes, pero también los mezclaba con las nuevas concepciones de la vida moderna. A veces ese pensador sigue manteniendo las proporciones y los cánones, pero es más simple, no es tan... es más existencialista, más filosófico, es un personaje que está pensando, no es tan dramático, no es un personaje eh, bíblico o un personaje mitológico. No es el ideal de cómo debería ser una persona, sino es un señor simplemente que está pensando y a la vez está comunicando una idea ahí para el público que lo observa. ¿En qué está pensando? Y somos nosotros, o sea, te cuestionas, te observas a ti mismo, mira toda esa exploración que hace el artista, o esta ya que es más abstracta, la que ves en la mano derecha, ¿no? Que se hace en 1964 de Calder, que ella titula Flamingo. Es una obra en metal. Mira, ¿dónde está el flamingo ahí? Y sin embargo, este en rojo fuerte, que es un color intenso, que es el color más llamativo de todos los colores del espectro visible, y lo pone en un espacio público, ¿no? Gigantesco, ¿ves? Ah, y también influye en otras búsquedas, para bien o para mal. Y con esto finalizo y te lo dejo como una reflexión. Las vanguardias pictóricas tuvieron sus aportes, influenciaron en la arquitectura, en los otros tipos de diseños, en sus hermanas artes, pero también al tratar de crear una exploración o una búsqueda de algo abstracto, interno, propio del artista, metafórico, eh, se abrieron también un nuevo campo a las llamadas performance o arte conceptual, que hoy en día pues es bastante debatible. Por eso yo le he puesto ahí performance, arte conceptual o amparte, como lo llaman algunos críticos. Posiblemente en sus épocas fueron eh, muestras o productos revolucionarios para su época. Porque te repito que estos artistas pictóricos de sus vanguardias decían que ya no importaba tanto la belleza de la técnica, sino la belleza del mensaje. Pero a veces esto pues se distorsiona o se exagera. Mira el cuadro, por ejemplo, este que cuesta miles de euros, que se titula Blanco sobre Blanco de Casimir Malevich. Para algunos críticos, algo novedoso para la época, algo intenso, como es que hace una composición, llamémosle composición, como es que hace una composición de un cuadro en el cual pinta un cuadrado blanco y encima hace otro cuadrado blanco que está ligeramente girado, unos, digamos, 80 grados, ¿ves? Y abre las puertas a una corriente que no hemos mencionado aquí, pero que se llama, la puedes googlear, se llama suprematismo.
que tiene buenas composiciones como que también tienen una de un cuadrado blanco sobre un cuadrado negro. Pero bueno, lo que se puede rescatar aquí es que como obra de arte pues es único e independiente, es un Malevich, nada más. Que venga otra persona hoy en día a tratar de hacer un blanco sobre blanco, ya no tiene nada de novedoso. Malevich lo descubrió. Y por otro lado, esta es la primera obra que se dice tridimensional de arte conceptual en la cual Marcel Duchamp, un artista en 1917, concibe que un urinario, o sea, una poceta para orinar, para miccionar, de esas que se ponen en los baños, es una obra de arte porque es una pieza escultórica de cerámica comercial, en la cual él coloca este urinario, lo pone de cabeza, ¿sí? Y le escribe una frase ahí, R. Mood 1917, la fecha donde se está creando y un nombre, y lo presenta en una exposición y le titula La Fuente. Bueno, habría que ver qué pasaba por la cabeza del señor Duchamp en aquellas épocas, pero también algunos lo consideran históricamente la primera obra de arte conceptual y otros pues lo consideran una gracia, ¿no? Una gracia que tiene de artístico eso. Pero a partir de aquí una línea fina comienza a separar pues lo que es el arte, la composición y el diseño de lo que es el amparte o el facilismo. Ya los más extremos los hemos visto, pues no. Hace poco en internet hubo una exposición donde un artista pegó un plátano en una pared con una cinta adhesiva y llamó que era arte. Y luego vino otro, sacó el plátano y se lo comió. ¿Ves? O sea, ya es difícil determinar en dónde hay arte y en dónde pues hay pereza o facilismo, ¿no? O no hay talento. Como por ejemplo Yoko Ono, la esposa de los Beatles, que tiene una presentación donde se para frente a un micrófono y comienza a gritar únicamente durante un buen rato. Hay un disco que tienen ellos de 45 minutos de gritos, imagínate. O sea, difícil pues saber si es arte. Tienen sus seguidores, hay gente que dice, oh, es artista, ¿no? Pero hay gente que se cuestiona. Tanto es así que en algunas exposiciones, por ejemplo, a alguien una vez se le quedaron sus lentes en el piso, pues se le cayeron, se les olvidaron, se le perdieron. Y llegaron más personas y comenzaron a tomar fotos a esos lentes porque pensaban que era una obra de arte, una muestra artística, las lentes que se habían quedado ahí. O sea, ya es relativo. ¿Y qué tiene que ver con la arquitectura? Te preguntarás, esta es la reflexión tuya, para ti. Te lo dejo de reflexión, de tarea interna para ti. Hay facilismo en la arquitectura, se sigue buscando exploración, se sigue investigando, ya llegamos a un punto en el que únicamente estamos copiando. Tenlo presente con tu trabajo, porque es muy fácil pasar esta línea de la investigación, de la exploración, de la búsqueda, del análisis y la creación y composición como te recomendaba Kandinsky y Mondrian y otros de los pintores que hemos visto hoy día. Es muy fácil pasar esa línea y llegar únicamente al facilismo, al lo quiero para ayer, voy a copiar algo rápido que tengo de internet y adaptarlo sin saber si es que realmente lo necesita el cliente, y que tu obra, que tu trabajo pues no tenga un discurso, una teoría, un marco, una memoria como le llamen, y que únicamente sea pues algo intuitivo. Por eso ha sido la importancia de esta clase y espero que eh, haya tenido alcance interno, no solamente teórico en cuanto a conocimiento, sino también en tu formación que estás resolviendo como profesional. Y nos quedamos aquí por hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Suerte.